Bueno, simplemente para presentarle la fórmula de los alcoholes que le dije que se unían ahí al fosfolípido. Este es el oxidrilo que se une, ¿ven? Se une al fosfato. Acá tienen la etanolamina, la colina, que es la que estuve mencionando mucho recién, la serina, que le dije que es un aminoácido. Fíjense que es un aminoácido en cuyo R del aminoácido tienen un oxidrilo, que es el que se va a unir al fosfato, o el inositol. Y mucho oxidrilo, bueno, uno de ellos es el que se une al fosfato. Les presento acá la lecitina, que es el mismo que estuvimos viendo en la diapositiva anterior, que tenemos la colina, el fosfato, el glicerol y las dos cadenas carbonadas de los ácidos grasos. Nuevamente lo mismo, así que sigamos avanzando. Más ejemplos de lo que es la lecitina. Les presento la lecitina porque es muy común en la industria de alimentos hablar de estabilizante, la lecitina, de estabilizante, de emulsionante. Acá tiene la colina, el fosfato, el glicerol y las cadenas carbonadas de los ácidos grasos. Hay muchos tipos de lecitina, porque puede haber con mucho ácido graso saturado, con un ácido graso insaturado, otro saturado. Bueno, el más común es este. Se opina mucho del aceite de soja. Se desgoma el aceite de soja. Desgomar significa sacarle los fosfolípidos. Y cuando sacan esos fosfolípidos, ahí se empieza a purificar esos fosfolípidos y se van quedando con esa fracción que se llama la lecitina. Otro tipo de fosfolípido, otra estructura similar en el dibujo, pero químicamente hablando de su estructura es distinta. Tiene un alcohol de cadena larga, si mal no recuerdo son 18 carbonos, que es el esfingol. Ese esfingol se une, pero no el oxidrilo, sino la amina que tiene también ese esfingol, se une con un ácido graso, un fosfato que sí se une al oxidrilo del esfingol, que está en el carbono 1. Quiero ver si está la fórmula, si se los presento. Acá está el esfingol, ¿ven? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, bueno, 18. Salté un carbono, creo que tiene 18 carbonos. Acá estaría el oxidrilo que se une al fosfato. Después tiene otro oxidrilo, tiene en el carbono 2 una amina, otro oxidrilo en el carbono, perdón, este no, sí, estoy diciendo bien. Y tiene una doble ligadura entre el carbono 4 y 5. Entonces, esto que tenemos acá se llama esfingol. Esto que tenemos acá es un ácido graso, desaturado en este caso, este es el carbonilo del carbono 1, que hizo una unión amida. Esta es una unión amida, con D, amida, entre la amina del esfingol con el carboxilo del ácido graso. Bueno, cuando tomamos esta parte sola de la molécula, es decir, a ver si lo tengo puesto acá, ceramida. El esfingol más el ácido graso, con su unión amida, se denomina ceramida. Bueno, simplemente le puse, esta molécula que tienen acá es la esfingomielina. Ahora déjenme que vuelva atrás para asegurarme que no estoy hablando más acá. Sí, creo que no estoy hablando más acá. Esto que está acá es la colina. Déjenme tomar un poquito de agua. Unida a un fosfato, unida al oxidrilo del esfingol, del carbono 1, y un ácido graso unido a, digamos, a la amina del esfingol. Eso se llama esfingomielina, ese es el nombre biológico que tiene esta molécula. Ven acá, tiene una esfingomielina, con estos son colesteroles que hay en la membrana, en la bicapa, y estos son los fosfolípidos que vimos en el caso anterior, digamos los fosfolicéridos. Bueno, acá también hay un glicolípido que ya son estructuras que vamos a ver a continuación. Acá hay distintos tipos de fosfolípidos, por ejemplo, esta es una fosfatidilcolina, fosfolicérido, y hacia el interior tenemos una fosfatidilserina o un fosfatidilinositol, o también fosfatidiletolamina. Esta fosfatidiletolamina también se encuentra hacia este lado externo, digamos, de la membrana. Y glicolípidos que se encuentran siempre hacia el lado más externo de una membrana. Bueno, ya eso mucho química biológica, dejemos química biológica de lado, volvamos a lo nuestro. ¿Qué funciones tienen los fosfolípidos? Bueno, una función muy importante formando las membranas de la célula, la membrana plasmática, las membranas del núcleo, las membranas de las orgánulas. Pero en alimentos se usan mucho como emulsionantes.
También sirven, entre comillas, como detergentes. Esa propiedad muy anfipática marcada sirve para disolver grasas en agua, por ejemplo. Y en el caso también una función más biológica, reducen la tensión superficial del agua en los pulmones, entonces ayuda al intercambio de oxígeno en los pulmones. Bueno, pasemos a otro de los lípidos complejos que son los glicolípidos o glucolípidos, y ahí tenemos dos grandes grupos, los cerebrósidos y los gangliósidos. Acá hay que pensar en un diglicérido en cuyo oxidrilo se va a unir un hidrato de carbono. Se tiene el glicerol, dos ácidos grasos esterificados, y en el tercer carbono aparece. Si es un monosacárido, estaríamos hablando de un glucolípido o de tipo de los cerebrósidos, y ahí podemos hablar de glucocerebrósido o galactocerebrósido si no tenga glucosa o galactosa. Son sustancias muy abundantes en lo que es el sistema nervioso, en las sustancias blancas del cerebro o en las vainas mielinas de los axones de las neuronas. Y los gangliósidos, que tienen oligosacáridos, estos son más bien abundantes en todas las membranas plasmáticas de las células. Pueden tener como oligosacárido la galactosa, glucosa, la N-acetilglucosamina. Acá tiene N-acetil porque tiene un acético unido a un amino, o sea, una amida unida a un monosacárido, que puede ser glucosa o galactosa. Y tiene N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina. Entonces tienen glucosa, galactosa formando junto con N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina, formando un oligosacárido que se une a ese oxidrilo libre del, digamos, por ejemplo, ven acá tienen un cerebrósido, sería este tipo, es una glucosa, una galactosa, no sé cuál de los dos es. En este caso, bueno, no, en este caso, sí, discúlpenme, le estoy metiendo un error conceptual. No es un diglicérido, sino es una ceramida la que se une, digamos, a la glucosa o a la galactosa, o en el caso de los gangliósidos a un oligosacárido. O sea, borremos esa primera parte que les metí un error conceptual. No es un diglicérido, sino una ceramida, es decir, el fingol unido al ácido graso, y en ese tercer oxidrilo, en vez de unirse un fosfato y una colina para formar un fosfolípido, se une un monosacárido, ahí tenemos los cerebrósidos, un oligosacárido y tenemos un gangliósido, que además tienen otra molécula que se llama ácido ciálico. Perdón por el error, corregido el error, sigamos. Digamos, esto a nivel de alimentos no tiene mucha importancia, no conozco ningún uso dentro de los alimentos. De los glicolípidos simplemente es conceptual porque forma parte de las moléculas lipídicas, así que no vamos a ver mucho de esto aplicándolo en los alimentos. Sí tiene una función fisiológica muy importante dentro de los seres vivos. Pasemos a los lípidos sin ácidos grasos, ya vamos llegando al final de la parte química. Acá encontramos dos grupos de componentes, los esteroles, que son los que voy a hablar a continuación, y de los aceites esenciales o los terpenos, que vamos a hablar al último un poquito, porque es más tema de otra materia que de esta. Dentro de los esteroles, si hablamos del núcleo del esterol, que derivan del ciclopentano peridrofenatreno, se los presento a continuación. ¿Ven? Ciclopentano es este acá, y estos tres hexágonos, o sea, son estructuras cíclicas unidas, es lo que se llama fenantreno. Por eso se llama ciclopentano peridrofenatreno porque está totalmente saturado. Este es el núcleo base que forma todos los esteroles. Ahí vamos a encontrar, en el caso de los animales, mucho colesterol, esta molécula que van a ver acá. ¿Ven? Acá tiene este núcleo, ¿ven? Acá el núcleo obviamente tiene algunos metilos, algunas doble ligadura, un oxidrilo, que esto le da un poco de polaridad mínima a la molécula, pero un poquito de polaridad. Y acá en el ciclopentano, en este carbono 17, se une una cadena carbonada. Esa cadena carbonada no es un ácido graso, les aclaro, una cadenita carbonada que es como una colita que tiene la molécula. En el caso de todos los esteroles está presente esa cadena carbonada y es lo que hace la diferencia
entre los distintos tipos de esteroles, el colesterol y los fitoesteroles, que son típicos de las plantas. Función que tienen los esteroles, muy importante en la regulación de fluidez de las membranas. O sea, ¿por qué, digamos, un organismo animal o un organismo vegetal tiene esteroles? Bueno, tiene esteroles casualmente para, digamos, regular la fluidez de sus membranas celulares. Obviamente esto va a tener una implicancia nutricional después, por lo tanto lo retomamos. Acá otra parte, bueno, ya forma parte de la membrana, ya lo dije, y después también es un intermediario, sobre todo el colesterol o los esteroles, para la síntesis de vitaminas, hormonas sexuales, perdón la interrupción, y también forman parte como intermediario en la síntesis de hormonas esteroideas sexuales, corticoides y de los ácidos biliares. Y cuando se une a un ácido graso se forman lo que se denominan los ésteres de esteroles. Bien, sigamos. Vamos a los, ya vimos el colesterol en la transparencia anterior, vamos a los fitoesteroles. Fíjense en que los fitoesteroles son esteroles de las plantas. El núcleo es el mismo que el colesterol, es exactamente el mismo núcleo. El oxidrilo también está presente exactamente igual que en el colesterol y cambia el R. Bueno, acá tenemos el R del colesterol, que es el que vimos en la diapositiva anterior, y los siguientes 4 moléculas que están listadas acá, citosterol, beta-citosterol, campesterol, tigmasterol, avenasterol, son, digamos, fitosteroles. Estos son los 4 más abundantes, hay otros también un poquito distintos, no varían mucho uno de otro, pero lo que cambia es este R, esa cadena carbonada que se une ahí, digamos, en esa parte, en el carbono 17 del ciclopentano. ¿A dónde lo vamos a encontrar estos esteroles? Si ustedes los quieren purificar, de hecho, hay muchos alimentos que los promocionan con fitoesteroles. Claro, ustedes le ponen un poquito de aceite a algún alimento y ya pueden ponerle con fitoesteroles, porque todo aceite vegetal tiene fitoesteroles. Todo aceite vegetal tiene un porcentaje mínimo de fitoesteroles, un 0,1% por lo menos de fitoesteroles. Los pueden purificar, ¿y a partir de qué lo van a purificar? Y de los aceites vegetales. Entonces, por algún procedimiento que pueden aprender en esta carrera, pueden fraccionarlo ese aceite y se van quedando con una fracción que se llama insaponificable y ahí pueden purificar los fitoesteroles, concentrarlo y después venderlo con fitoesteroles para que se agreguen a determinados alimentos. Bueno, sigamos viendo acá. Tenemos las vitaminas, que también son otro de los componentes lipídicos que podemos encontrar. Tenemos la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E o la vitamina K. Estas vitaminas, por ejemplo, son todas vitaminas que se disuelven en lípidos. Tienen funciones esenciales porque no las sintetizamos y por lo tanto hay que fabricarlas. Tenemos la vitamina A, la vitamina A, distintos tipos, son derivadas del isopreno, ya lo vamos a ver junto con los terpenos también de nuevo, y funciones, digamos, fisiológicas muy importantes, que después, bueno, las van a ir retomando con la parte nutricional, seguramente. Después tenemos la vitamina E, los tocoferoles. Sí vamos a hablar un poquito más. Fíjense que son muy parecidos todos los tocoferoles. Van cambiando acá un poco los grupos que están unidos en digamos, la parte fenólica. Al ser de tipo fenólico, acá tienen oxidrilo con esta estructura fenólica, le da una propiedad antioxidante muy importante. O sea, la vitamina E, como toda vitamina, cumple una función de cofactor en reacciones bioquímicas, pero hablando del punto de vista de los alimentos, acá en este caso se utiliza mucho como antioxidantes. Se purifican también, se comercializan como antioxidantes los tocoferoles, y bueno, la función que tiene es agregarlo en determinados productos alimenticios como un antioxidante. La vitamina E derivada de, ustedes pueden ver acá el famoso núcleo que vimos recién, obviamente acá tiene un cambio importante,
la vitamina D deriva del colesterol. Deriva del colesterol. Y acá tenemos la vitamina K, otro componente, digamos, liposoluble, que también tiene una función importante dentro del organismo. Todas las vitaminas son, repito, esenciales y necesitamos consumirlas con los alimentos. Y se agregan a propósito, concentradas en formulaciones de alimentos, casualmente con, digamos, destacando esos beneficios nutricionales. Y con esto ya vamos a ir terminando. Pasamos al último tema, que son los terpenos. Derivan de esta unidad que se denomina el isopreno, el 2-metil, acá le muestro la fórmula, 2-metil butadieno. 2-metil porque tiene un metilo en el carbono 2, 1,3, ven, 1, 3, en donde está la doble ligadura, que sería el butadieno, porque acá tenemos 4 carbonos. Bien, eso se llama isopreno. Polimeriza. Entonces, 2 isoprenos unidos, tenemos lo que se denomina un monoterpeno. 3 isoprenos unidos, tenemos lo que se denomina sesquiterpeno. 4, un diterpeno, y así vamos polimerizando y tenemos tetraterpeno, por ejemplo, como una vitamina. Funciones que tienen los terpenos, son sustancias lipídicas. O sea, ustedes van a encontrar, no lo van a encontrar en una grasa animal o en un aceite vegetal. Sí se disuelven en las grasas y los aceites vegetales y se utilizan mucho en alimentos y se dan más bien como saborizantes por las propiedades, digamos, al ser muy volátiles, aportan mucho aroma o sabor en los alimentos. Tenemos los aceites esenciales, en perfumería ni hablar. Algunos de ellos antioxidantes naturales, productos naturales, al tener algunos grupos fenólicos o algunas otras moléculas que tienen una propiedad muy destacada por ser antioxidantes, evitan la oxidación de grasas y aceites. O sea que ahí sí lo van a utilizar a los terpenos con esa función. En algunos casos son antimicrobianos. Tengan en cuenta que esto lo sintetizan mucho las plantas y la planta lo utiliza como un mecanismo de defensa para defenderse de los herbívoros, para defenderse de microorganismos, de ataque de hongos o de bacterias, o para atraer polinizadores, para dar otra función, como por ejemplo la ponemos acá. Entonces, bueno, nosotros sacamos la planta y lo utilizamos porque, bueno, o da un buen sabor, o para, digamos, tomando esa propiedad funcional de antimicrobiano, antioxidante, lo agregamos con ese propósito. Bueno, después tenemos los carotenos y el licopeno, que son, en este caso, colorantes, que también son derivados, son terpenos, derivados, son polímeros de isopreno, y la vitamina A, como le había dicho. Les muestro algunas fórmulas. Estos serían monoterpenos. Bueno, acá tenemos el isopreno, este de acá, el monoterpeno, que tiene 2 terpenos, un sesquiterpeno con 3 isoprenos. Acá, por ejemplo, el geraniol, limoneno, son sustancias, digamos, de muy rico perfume en algunos casos. El mentol, muy utilizado en alimentos para saborizante. Bueno, el camfor, pineno, distintas moléculas, el timol, por ejemplo, el carbacrol también tiene un grupo fenólico, fíjense en esto, un grupo fenólico, por lo tanto es muy buen antioxidante. La vainillina, utilizada para saborizar. Bueno, el citral, obviamente de estar muy representado en los cítricos. Bueno, son distintas moléculas, simplemente presentar algunas. Repito, los terpenos fundamentalmente se utilizan como saborizantes, un poco menos como antioxidantes o antimicrobianos. Bueno, con esto terminamos la clase y le vamos a pedir a Patricia que interrumpa la grabación y vamos a ir dando por terminado